vida. La fe dada a los santos es el tema de nuestro mensaje de hoy. La fe que una vez fue dada a los santos. Palabras que están en Judas 3. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor en Judas 3. Amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarles a que contiendan eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Estas son palabras de Judas capítulo 3, es decir, capítulo 1, verso 3. Ya sabemos nosotros, los cristianos, los predicadores, los hermanos que estamos estudiando la Escritura, que el autor del libro de Judas es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que fue convertido después de la resurrección del Señor. En su epístola muestra el siervo de Dios, como él dice, él se acerca a nosotros en el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo se acerca a nosotros para hablarnos a través de esta palabra que Dios le dio o inspiró a su siervo Judas. En el Espíritu muestra desde el corazón del gran siervo de Dios, ahí está manifestando el amor por la iglesia, el interés por la iglesia, ya que es un pastor también, es un líder de la iglesia en la iglesia primitiva, y él está interesado en ayudar, orientar, enseñar, exhortar a los hermanos. Y en su epístola, en esta epístola de Judas, él muestra ese deseo profundo en su corazón para enseñar a las iglesias, a la iglesia del Señor más bien, que se mantenga vigilantes en los caminos de la fe. En otras palabras, está enseñándonos a que como cristianos no nos durmamos, sino que estemos atentos y siempre vigilantes en cuanto a la fe que se nos ha dado, que es como un tesoro de valor elevado, de un tesoro eterno, ya que es la palabra del Señor, la palabra viva, la palabra que salva. Esta amonestación, dicen los entendidos en el griego, en el que fue escrito el Nuevo Testamento, esta amonestación es algo así como una orden militar que ordena a la iglesia, advierte a la iglesia de que no se duerman, sino que se mantengan siempre firmes, vigilando para defender la sana doctrina, la doctrina del Señor Jesús. Esta amonestación también la dio a nuestro Señor Jesús cuando Él habló del fin de los tiempos. En su sermón profético en Mateo 24, 4 al 5, también da Él esta misma amonestación a la iglesia. Él dice, dice Mateo, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Al leer las epístolas es decir, los escritos de los apóstoles del Señor, también descubrimos que ellos siguen el ejemplo de su Maestro, el Señor Jesucristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Palabras de 2 de Corintios 11, 13 al 15.
También el apóstol Pedro hace esta misma amonestación de esta manera. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Segunda de Pedro 2:1. Esto nos demuestra que el conservar y enseñar la sana doctrina es un mandato de Dios para su iglesia, para todos los tiempos. Eso es lo que enseña el siervo de Dios, Judas, en su libro. Veamos un poco de lo que dice Judas acerca de este tema tan importante. Dice que la fe que menciona Judas en su libro, él nos está diciendo que esta doctrina debe ser conservada y protegida. Recuerde que dice la fe de los santos. Algunos dicen, bueno, ¿de qué se trata esta palabra fe aquí? Bueno, la fe que menciona Judas en este texto se refiere a las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. No está hablando simplemente a la fe, por ejemplo, en Jesucristo, fe en milagros y otras cosas, no, sino que se refiere a la doctrina del Señor. O sea que la manifestación del Espíritu Santo a la iglesia es que se mantenga en constante vigilancia ante los peligros que enfrenta la doctrina de Dios, la doctrina bíblica. En nuestros tiempos vemos un afán terrible por hacer desaparecer las creencias de la Biblia. Algunos niegan que la Biblia sea la palabra de Dios. Hay otros que tuercen la enseñanza del libro santo, la Santa Biblia, tuercen en sus enseñanzas. Los enemigos de la Biblia están fuera de la iglesia, pero también hay enemigos que se han infiltrado dentro de ella para hacer daño desde adentro. De esos es lo que habla Judas en su libro. Así lo dice el siervo de Dios en el verso 4. Escuchemos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro Jesucristo. Esto es lo que dice el apóstol Judas, o el siervo de Dios Judas. El trabajo que hacen los falsos maestros desde adentro de la iglesia es convertir en libertinaje la gracia de Dios, dice el escritor Judas. ¿De qué manera es fácil descubrirlos? ¿Cómo descubrir a estas personas que convierten en libertinaje, como dijo alguien, convierten en licencia para pecar la gracia divina? Ellos se valen de cualquier situación, los falsos maestros que se introducen a la iglesia, se valen de cualquier situación para lograr sus propósitos perversos. Usan argumentos sutiles para justificar sus inmoralidades y sacrilegios. Estos son los que santifican, entre comillas, la inmoralidad, engañando a las mujeres débiles, por ejemplo, e incautas. Con esas actitudes, esos impíos descarados desacreditan el santo evangelio poniéndolo en boca de los blasfemos. O sea, que esos falsos maestros son introducidos por el mismo diablo. No es que sean hijos de Dios, sino que se vistieron de hijos de Dios y entran a la iglesia para hacer daño a la iglesia desde adentro. Judas pone como ejemplo a los ángeles que también se rebelaron en contra de Dios en el verso 6. También a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio de la gran día, dice Judas. Los ángeles perdieron su estado original por seguir el engaño del diablo.
Lo mismo pasa con los que traicionan a Dios y su doctrina, cuando siguen sus propios criterios carnales para conseguir sus propios intereses perversos. También Judas menciona el comportamiento de la gente de Sodoma y Gomorra. En el verso 7, asimismo Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. El ser humano es libre para hacer lo que quiera con su vida, pero se le va a pedir cuentas del mal uso que hizo de su libertad. Lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, a los habitantes de esas ciudades, le pasará a esta generación que cada día se aleja más y más de Dios. También se mencionan a los blasfemos en el versículo 10. Dice Judas: pero estos maldicen lo que no conocen, y en lo que por instinto comprenden, se corrompen como animales irracionales. ¡Qué terrible! Uno de los terribles efectos del pecado es que corrompe la conciencia del que lo practica. Cuando una persona comienza a desviarse del camino correcto, siente incomodidad en su conciencia, pero al repetir el pecado una y otra vez, la conciencia se vuelve encallecida y ya no siente nada. Es entonces cuando la gente se entrega al mal, aunque sepa que lo que está haciendo no está bien. Por eso vemos a personas que actúan empujados por sus instintos como animales irracionales. No piensan, no razonan, que se están dañando a sí mismos, destruyendo sus familias, haciendo daño a la iglesia. No sienten nada, no tienen vergüenza, porque son instrumentos del mal. Según Judas, una cosa es segura: Dios juzgará a los que no se arrepienten. Eso está en versículo 14 al 16. Judas nos dice que la vida de impiedad se va a pagar muy caro. Tú puedes vivir como te dé la gana, mi amigo oyente, pero tenga por cierto que tendrá que dar cuenta a Dios, quien lo creó, quien le dio la vida y le dio la capacidad de poder entender lo de Dios. Dice Judas: acerca de los mismos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino entre sus santos millares, para hacer juicio contra todos y declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que ellos han hecho impíamente, y respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos se dejan de, fíjese bien, dice el apóstol Judas, estos se quejan de todo y todo lo critican, andando según sus propios malos deseos. Su boca habla arrogancias, adulando a las personas para sacar provecho. Qué triste. Ay de los que se burlan del mensaje de Dios. Ay de los que sirven de tropiezo para otros con su mal ejemplo, con su mal comportamiento. Ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Porque ellos le decían: en los últimos tiempos habrá burladores que andarán sus propias pasiones, conforme a sus propias pasiones, como impíos que son, según la palabra. Hay de los que causan divisiones en la iglesia. Versos 19 y 20. Estos son los que causan divisiones, son sensuales y no tienen al Espíritu. ¿Quién es el que causa divisiones? Se pregunta uno. Es aquel que, sin importarle un bledo el mal que hace a la obra de Dios, sigue empecinado en sus planes contrarios a lo que la Biblia dice. En el día del juicio se pondrán en claro las cosas que se han encubierto ante los ojos de la gente. Aunque te escondas en escondrijos ahora,
Pronto estarás desnudo ante Dios y los hombres. Palabras de Jeremías que dice, no hay escondrijos donde el hombre se puede esconder de los ojos de Dios. Otra verdad que menciona el siervo de Dios Judas es que de seguro también Dios llevará a los salvos en Cristo Jesús, su Santo Hijo. Aquellos que han creído con todo de corazón en Jesucristo y que pasan orando al Señor según el verso 21, esas personas están preparándose para entrar en la presencia de Dios en su venida gloriosa. Pero ustedes, dice el siervo de Dios, oh amados, edificándose sobre la santísima fe de ustedes y orando en el Espíritu. Los hijos de Dios, los lavados con la sangre de Jesús, son templo del Espíritu Santo. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. El Espíritu nos empuja a hacer su voluntad, a siempre orar, leer su palabra, estar preparados porque pronto viene nuestro Señor a llevarnos. Dice que los que aman al Señor están amando al Señor siempre y esperando para que venga a recogerlos. Dice Judas en el verso 21, consérvense en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Muy pronto viene a llevar a su pueblo. La ira de Dios va a caer sobre los impíos, pero también la gracia del Señor recogerá, el poder del Señor recogerá a su pueblo. Por eso dice el verso 22, de algunos que vacilan tengan misericordia. Esto es al pueblo de Dios. Mientras Jesús viene, hay que trabajar, evangelizar, amonestar, animarnos unos a otros y ayudar a aquellos que se puedan rescatar. A otros, dice Judas, hagan salvos, arrebatándolos del fuego. Y a otros tengan la misericordia, pero con cautela, odiando hasta la ropa contaminada por su carne. A todos aquellos que están esperando ansiosamente al Señor Jesús, muy pronto serán eternamente consolados. En conclusión, mis hermanos, conservemos la fe bíblica que se nos ha confiado. La fe verdadera la podemos conservar viviéndola, asimilándola, comprendiéndola, enseñándola y defendiéndola a cualquier costo. La doctrina verdadera no es cualquier religión, sino que es el poder de Dios para salvación, como dice Pablo en Romanos 1:16, que puede hacer que la gente al escucharlo sea salvo y sea convertido y sea lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no eludamos nuestra responsabilidad de entender o contender ardientemente en nuestra generación por la fe que de una vez fue dada para siempre a los santos del Señor. Esto lo dijo un hermano. Este hermano nos insta que nosotros no debemos de eludir nuestra responsabilidad de contender, de defender ardientemente la fe en Jesús en esta generación incrédula, en esta generación que se está trabajando para lavar el cerebro y la conciencia de las personas para que no escuchen el Evangelio. Defendamos nuestra fe, vivamos nuestra fe, enseñemos nuestra fe, prediquemos nuestra fe, tal como está escrita en la Biblia. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros en esta hora. Oremos. Gracias, Señor. Espero que esta palabra llegue al corazón de más de una persona. Ruego, Señor, que hagas la obra que solo tú puedes hacer para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta oportunidad.